¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, la clase de hoy es de ACV hemorrágico y obviamente cómo se ve en la neuroimagen. Bueno, para hacer como una presentación antes, una introducción, tenemos que acotar que el 15-20% de los ACV, los ictus, están conformados por este tipo de ACV, es decir, por una hemorragia intracerebral. Teniendo en cuenta que se dividen en intraaxiales y extraaxiales. Los intraaxiales son los que ocurren dentro del parénquima cerebral, es decir, los ACV hemorrágicos intraparenquimatosos, mientras que los extraaxiales son los que obviamente ocurren fuera de este, donde encontramos una subdivisión dada por hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural y hematoma epidural. Cuando vamos a ese hemorrágico, también vamos primero a describir lo que son los extracerebral, donde, como dije anteriormente, está el hematoma subdural, hematoma epidural y hemorragia subaracnoidea. Teniendo en cuenta que el hematoma subdural está conformado por sangre dispersa con morfología semilunar. Importante el aspecto de semilunar que ocurre, obviamente hay imágenes que ya van a empezar a colocarlas. El aspecto semilunar que ocurre. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, Andrés. Ok. El aspecto semilunar que ocurre. Esto por lo general ocurre adyacentes a la calota, es decir, adyacentes al hueso, ocasionando edema perilesional y que va a tener otra característica, que es cóncavo hacia el hemisferio. Y bueno, y posteriormente a esto puede cruzar lo que son las suturas craneales, que son las suturas de unión entre huesos. Entre estos tenemos un ejemplo radiológico donde se evidencia en la imagen un hematoma subdural donde se puede observar allí la forma de semiluna. Se puede observar también en esta imagen un edema, perilesional, y en este caso de esta imagen tenemos que hace una desviación leve, pero sí la hay desviación de la línea media. Hay que tener en cuenta las fases. Las fases son importantes, no solamente para lo que es el hematoma subdural, sino para todos los eventos hemorrágicos en la neuroradiología, debido a que pueden ocurrir en tres fases. La fase aguda, en los primeros 3 días, una fase subaguda que va del 4º día al 15º día, y una crónica que va de posterior al día 15. Esto es importante porque dependiendo de esto va a cambiar lo que es la neuroimagen como tal. Esto en vista de que la sangre va adquiriendo distintos tipos de densidad o tono dependiendo dependiendo el estudio indicado. Teniendo en cuenta que en los primeros 3 días se ve la semiluna se ve hiperdensa. Y dependiendo, en algunos pacientes que tengan anemia, puede verse isodensa. Hay que tener en cuenta que en este caso lo estoy comparando con lo que es el hematoma subdural, pero es igual para todos los tipos de ACV hemorrágicos que vamos a ver. La subaguda, tenemos que ya se empieza a observar isodensa la sangre con respecto al parénquima cerebral, por lo cual es difícil de notar. Y bueno, aquí puede haber lo que es desplazamiento de la línea media, colapso ventricular, y en la crónica tenemos que la imagen se vuelve más bien hipodensa, pudiendo ocurrir lo que es un higroma subdural, el cual presenta síntomas más agudos en comparación con el evento cerebrovascular. Aquí podemos ver el ejemplo de cuando está en fase aguda, cuando está en fase subaguda y cuando está en fase crónica, teniendo en cuenta que el que está arriba, el donde se ve hiperdenso, es la fase aguda, mientras que el que está en la esquina inferior izquierda está en una fase subaguda y el que está en la esquina inferior derecha está en una fase crónica.
observando los distintos tipos de densidad. Tenemos posteriormente lo que es el hematoma epidural. Para diferenciarlo o para hacer una mnemotecnia tenemos hematoma epidural, por eso está la E en rojo, porque este tiene la característica de presentar una forma biconvexa en forma de elipse. Entonces, epidural, elipse. Así también tenemos que son adyacentes al hueso, no cruza suturas, a diferencia del anterior que puede cruzar la sutura. Hay una imagen hiperdensa y bueno, simplemente tener cuidado con el 5% de estos tipos de ACV también pueden adquirir una forma de semiluna, por lo tanto confundirse con el hematoma subdural. Sin embargo, nosotros lo vamos a diferenciar en vista de que los bordes del epidural son perfectamente lisos, mientras que en el subdural son irregulares. Aquí podemos observar un hematoma epidural con las características anteriormente nombradas. Está en forma de elipse y tiene los bordes totalmente listos. Tenemos otra imagen de todas las imágenes mostradas hasta ahorita son de tomografía. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver otro hematoma subdural del lado contralateral al anterior, donde se evidencian también los bordes lisos del mismo. Otro de los eventos es la hemorragia subaracnoidea. En la hemorragia subaracnoidea encontramos lo que es sangre dispersa obviamente en los espacios subaracnoideos. Esto puede también estar en las cisternas basales, en la cisura del silvio o en la interhemisferia. Aquí podemos evidenciar lo que es una imagen de hemorragia subaracnoidea, donde tenemos que aquí se ve la extravasación de sangre focal en algunos de los surcos corticales. Y podemos observar en la línea media también que hay una hiperintensidad de la señal. Aquí sigue siendo también otro ejemplo de de hemorragia, donde está también la presencia de hematomas del septum pelúcido, en la posición típica de la línea media. Tenemos que esto es casi siempre asociado con la ruptura de un aneurisma de la arteria cerebral anterior. Otro de los ACV hemorrágico o accidente cerebrovascular hemorrágico que vamos a evaluar son las hemorragias intracerebral, que aquí es donde vienen los intraparenquimatosos o intraaxiales, como también los nombramos anteriormente. Aquí, a diferencia de los demás que eran sobre todo hacia la periferia, aquí nosotros vamos a ver es sangre dentro del parénquima cerebral. Aquí tenemos que es sangre hiperdensa dentro del mismo, presenta lo que es un edema perilesional y bueno, dependiendo de la ubicación y tamaño, puede producir lo que se conoce como efectos de masa. Frecuentemente también tenemos que los ACV hemorrágicos intracerebrales o intraparenquimatosos están cerca o afectan los núcleos de la base. Aquí podemos ver un ejemplo de dos ACV hemorrágicos donde observamos el sangrado que se ve hiperdenso y observamos alrededor lo que es el edema perilesional, tanto en la imagen que está a la izquierda como en la imagen que está a la derecha. Sin embargo, en el que está a la derecha podemos ver un leve desplazamiento de lo, bueno, no es ni tan leve, un desplazamiento de lo que es la línea media que hasta colapsa el ventrículo izquierdo. Aquí también tenemos otro ejemplo del mismo de cómo se puede valorar o cómo se observa el ACV hemorrágico en la resonancia.
¿qué diferencia nosotros tenemos de la resonancia a la tomografía? Bueno, hay varias que ya también las expondremos un poquito más adelante, pero sin embargo la principal es que nosotros vamos a ver o a valorar mejor en la resonancia lo que es fosa posterior. Aquí hay un ejemplo de un ACV hemorrágico en fosa posterior, donde utilizamos lo que es la resonancia magnética cerebral para valorar mejor el lugar de la hemorragia. Hay otros tipos de ACV también que nosotros podemos valorar, lo que son los infartos hemorrágicos. En los infartos hemorrágicos tenemos que es cuando se desarrolla una isquemia, cuando se desarrolla una hemorragia dentro de una zona donde previamente hubo una isquemia. Entonces, a veces se pueden formar de forma de pequeñas petequias que no son visibles en la tomografía, por lo cual nosotros debemos en estos casos también indicar una resonancia. Tenemos que tener en cuenta también que estas hemorragias suelen ser visibles en tomografía después de los 4 o 5 días del infarto. Y bueno, y suelen estar acompañadas de un empeoramiento de la condición clínica del paciente. Aquí hay un ejemplo de un infarto hemorrágico donde anteriormente hubo una isquemia extensa que afectó masivamente el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Y posteriormente, a los 4 días del inicio de la misma, hay un empeoramiento de las condiciones clínicas, se vuelve a realizar una tomografía donde se evidencia el sangrado dentro del área de isquemia. También están lo que son las hemorragias intraventriculares, que obviamente es cuando sangra, hay un sangrado de las arterias que drenan a ventrículo o dentro del ventrículo como tal. Y tenemos los infartos, las hemorragias intraparenquimatosas múltiples. Que bueno, estas son más raras, son apenas el 3% de los ACV intraparenquimatosos. Y tenemos que hay múltiples causas, sobre todo cuando en pacientes con presión arterial normal se observan, pueden ser ocasionadas por coagulopatías, enfermedades metastásicas cerebral, trombosis del sistema venoso dural, el herpes simple o la encefalitis bacteriana por endocarditis con embolia séptica cerebral. Aquí tenemos que tener en cuenta que son característicos de la endocarditis cuando se produce lo que es émbolos que llegan hasta el cerebro y también en enfermedades reumáticas como en el caso que yo vi cuando era bachiller, una paciente que tenía lupus eritematoso sistémico. Hay un ejemplo de una paciente en la cual tuvo 3 hemorragias intraparenquimatosas al mismo tiempo, en el mismo ingreso clínico de la paciente. Ajá. Aquí también hay otras imágenes de lo que es un libro de radiología básica de la editorial Panamericana, donde también encontramos en la tomografía lo que son casos de pacientes con ACV hemorrágico, donde tenemos en la imagen A, que es la que está a la primera imagen, en la esquina superior izquierda, la cual se aprecia lo que es un área de alta atenuación. Después sigue en la B y en la D, lo que es las señales variables de baja secuencia, y aquí por supuesto utilizamos el FLAIR en lo que es la B, y utilizamos lo que es la secuencia ecoplanar en la imagen identificada con la letra D. Entonces hay que tener en cuenta también que en T1 se empieza a ver lo que es un delgado anillo de hiperseñal. En todas las imágenes se puede apreciar lo que es el edema perilesional. Ese edema perilacional, como lo podemos observar, en donde más se observa es en la imagen B, donde se utilizó el FLAIR.
Aquí esto es importante ver lo que es la evolución del hematoma en la resonancia, que es la parte de resonancia más importante que nosotros debemos evaluar, porque la resonancia principalmente lo usamos para ver las lesiones crónicas, donde tenemos que en una fase hiperaguda, donde el tiempo es horas, acaba de suceder, vamos a tener una molécula de hierro circulante allí que es la oxihemoglobina, donde en T1 vamos a ver la hipodensa, en T2 se va a ver aumentada. En la fase aguda, que es algunas horas después del evento o unos pocos días, menor a una semana, después del evento vamos a obtener una molécula que es la desoxihemoglobina. En T1 nosotros la podemos ver isodensa o hipodensa, mientras que en T2 sí va a estar hipodensa. Después, en una fase subaguda precoz, que es después de unos días hasta la primera semana, tenemos que encontramos la metahemoglobina intracelular, donde en T1 se va a ver más aumentada, se va a ver hiperdensa, mientras en T2 se va a ver hipodensa. En la fase subaguda tardía, que es hasta después de la primera semana, o sea, desde el día 8 hasta el primer mes, vamos a encontrar lo que es la metahemoglobina extracelular, donde en la metahemoglobina extracelular vamos a tener que en T1 va a verse hiperdensa, muy hiperdensa, mientras que en T2 se va a ver hiperdensa, pero menos densa que en T1. Y cuando ya tenemos una fase crónica posterior al mes del ACV, vamos a tener lo que es la molécula de hemosiderina. La molécula de hemosiderina se va a ver isodensa o hipodensa en T1, se va a ver más hipodensa en T2 y mucho más hipodensa en lo que es el T2 con el play. Aquí hay ejemplos también de la causa principal de lo que es algunos eventos cerebrovasculares hemorrágicos, principalmente en personas jóvenes, que son las aneurismas. Aquí está cómo podemos ver las aneurismas. Teniendo en cuenta que la imagen A y la imagen B son imágenes tomadas en tomografía con contraste, en la cual demuestran lo que es la lesión. Posteriormente, en la imagen 6D, vemos que la lesión frontrobasal izquierda está redondeada y bien delimitada. Y posteriormente en la E y en la D tenemos que es la reconstrucción 3D a partir de una angiografía rotacional. Y la E, que es la arteriografía convencional que se usa para delimitar en dónde está el aneurisma. Aquí igualmente hay otros ejemplos de cómo se observa un aneurisma tanto en una angiografía como en una tomografía, posteriormente a la reconstrucción de imágenes. De imágenes. Aquí también tenemos otro ejemplo de lo que tenemos otro ejemplo de lo que es la realización de angiografía y cómo se pueden observar en algunos casos, teniendo en cuenta que hay veces que cuando las aneurismas sangran se pueden confundir con lesiones ocupantes de espacio, que también las mismas pueden sangrar. De hecho, entre las causas de ACV hemorrágico también tenemos lo que son el sangrado de tumores intracerebrales. Posteriormente aquí también vemos más ejemplos de las aneurismas, de cómo se pueden evidenciar aneurismas en la angiografía. Aquí evidenciamos que también se llegó al diagnóstico de una aneurisma gigante en lo que es región temporooccipital. Y bueno, la clase fue corta, fue concisa. Espero le haya gustado.
Y bueno, y cualquier cosa, Perfecto, Andrés, bastante completo. Gracias por la ponencia. Bueno, varios puntos a aclarar, más que todo para refrescar, porque ya todo creo quedó bien claro. El estudio de elección, como tú bien dices, la tomografía para eventos de tipo hemorrágico, ¿ok? Cada vez que vayan a solicitar otro estudio por imagen adicional a la tomografía, va a ser, por ejemplo, una resonancia magnética para precisar la gradación del hematoma. Muchas veces, con la escala que tú pusiste ahorita del grado de hematoma, ustedes pueden decir la edad, pues, del mismo. Si es agudo, si está crónico, todo eso nos orienta mejor lo que sería la resonancia, ¿ok? También pueden solicitar otros estudios, como por ejemplo la arteriografía. Estos son un poco más de abordaje neuroquirúrgico para el caso de en la presencia de la rotura de un aneurisma. Obviamente el neurocirujano necesita precisar en qué segmento específico está ubicado para luego realizar lo que vendría siendo el clic quirúrgico, lo que le vaya a colocar o la embolización, ¿ok? Todo eso es importante, pero más que todo para la ubicación. Importante siempre, recuerden que todo evento isquémico puede transformarse en hemorrágico. Hay veces que no necesariamente se ve a través de la tomografía. Para eso se puede utilizar también otras secuencias de resonancia, como por ejemplo el gradiente de eco o susceptibilidad magnética, que tiene bastante afinidad y bastante especificidad con lesiones de origen hemático. ¿Qué otra cosa? Bueno, los grados de hematoma, más que todos los extraxiales, siempre el diagnóstico te lo da la forma que tenga. Que cruce o no sutura, que presente efecto de masa o no, no es tan relevante. Obviamente son hallazgos asociados que hay que describir y son bastante necesarios verlos, pero el diagnóstico te lo da la morfología. Siempre la forma lenticular para el hematoma epidural y estar presente siempre con una fractura. Traten de buscarla porque siempre es traumático y siempre está presente, casi siempre en todos los casos. De igual manera el subdural, como bien mencionaste, su forma cóncava con respecto al parénquima cerebral, o también otra literatura lo describe en forma de semiluna. También la gradación del mismo lo puedes ver por tomografía. Si está hiperdenso, estaríamos en una fase aguda acompañado de pérdida hemática bastante importante del paciente. Son pacientes pues anémicos, y cuando ya está en fase crónica adopta una forma muy similar a la aguda, pero es hipodenso, ¿ok? Es decir, más oscuro. El isodenso sí, bueno, puede tener discrepancia con respecto a una densidad u otra. Eso de verdad que no, incluso pueden estar hasta los dos asociados. Siempre el diagnóstico diferencial con el ligroma quístico. La escala, creo que no la mencionaste, la de Fisher, siempre es necesario para precisar también. Hay una de Fisher modificada, si mal no recuerdo, se llama Claisen. Ella toma en cuenta también el grado de hemorragia intraventricular. O sea, dependiendo de si la hemorragia subaranoidea es fina o es gruesa, lo compara si hay compromiso o no del espacio intraventricular. O sea, si hay rotura del epéndimo y por ende liberación sanguínea hacia el espacio ventricular. Perdón, eso también lo pueden buscar. Se le denomina también escala de Fisher modificada o escala de clase. También lo pueden clasificar y después bastante dinámico, ¿ok? Del resto, pues bastante bien, Andrés. Ya estamos finalizando lo que serían los módulos de neuroanatomía de neurotomografía, neuroradiología, pues sí, para entonces, bueno, ya comenzar luego el siguiente módulo que correspondería a cuello, ¿ok? Ese lo daría yo 100%. Entonces, bueno, feliz noche para todos. Espero hayan aprendido. Alguna duda, ya saben, con la señal de costumbre por el WhatsApp nos las aclaramos y, bueno, estaremos por ahí pendientes. Saludos, feliz noche para todos. Chao, igual, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.